Saludamos a todos los que nos están viendo. Por ahí está nuestra hermana Jenny. Amén. Que Dios bendiga a su esposo, a su hermano. Dios me los bendiga muchísimo. Y a todos los que nos están viendo por las redes, Dios me los bendiga. Amén. Amén. Amados hermanos, vamos a estudiar. Hoy hay una lección muy profunda, muy importante para nuestras vidas. Estamos hablando sobre Cantares, capítulo 5, versículo 2. Amado hijo, ponlo en la pantalla. Y estuvimos hablando sobre que la novia se durmió. Amén. Y dijimos que íbamos a tocar varios puntos. Así que hoy estaremos viendo otro punto muy importante dentro de ese versículo. Pero vamos a leer todos juntos Cantares 5.2. Cantares 5.2. Cuando tengan los hermanos digan amén. Amén. Alabado sea el Señor. Pasa, hermana. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Qué bonito, ¿verdad? Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de la gota noche, de las gotas de la noche. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta preciosa tarde. Amén. Señor, te damos gracias porque podemos tener el privilegio de estar en tu casa, Dios. Muchos quisieran tener una iglesia donde congregarse y nosotros tenemos la dicha de poder abrir las puertas aquí en Fuerteventura y congregarnos en esta preciosa tarde, Señor. Gracias te damos por este culto maravilloso, Dios. Te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre. Pero ahora viene la parte más importante, que es tu palabra, Señor. Esa palabra, Padre mío, que corta, Padre mío, que penetra lo más profundo del corazón, Señor. Sea llegando a todas las vidas que nos estén escuchando a través de las redes, Señor, y a tu pueblo que está aquí, Señor, reunido, Padre mío, en tu casa, Señor. Bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Voy a tomar un poco de agua que con el aire de aquí se me seca un poco la garganta. Hoy vamos a estar hablando bajo un punto que lo he titulado La lucha interna. En este capítulo podemos ver que la novia se durmió. Amén. Y ciertamente y físicamente no hay nada de malo dormirse. Pero nosotros estamos hablando metafóricamente, amén, comparando este amorío, este noviazgo, con la relación de Cristo y su iglesia, amén, porque lo estamos interpretando de manera tipológica. Cristo y su novia. Y la novia es usted. La novia es usted y la novia soy yo. Y aquellos que nos están mirando es la novia. Pero, ¿quién es el amado? Es Cristo, amados hermanos. Y en esta escena podemos ver que el amado llama a la novia, golpea su puerta para que le abra y estar con ella. Pero todos ya sabemos, porque ustedes han escuchado mucho este versículo, que la novia dice se había dormido, pero que su corazón ¿cómo estaba? Velaba. Había una lucha interna, al punto que ella no se levantó en el momento que el amado estaba llamando. No reaccionó. Y ese es el problema que está pasando hoy en día en la iglesia de Cristo. Que Cristo toca, pero la novia no reacciona. La iglesia de Cristo tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. La Biblia dice que la noche está avanzada, que Cristo viene pronto por su iglesia. Todo se aproxima. Las nubes de juicio se aproximan sobre el planeta Tierra
que su iglesia reaccione en este último tiempo. Porque la mayoría de cristianos están dormidos. Y ciertamente a veces vemos esa parábola de las 10 vírgenes. Dice que todas cabecearon, pero 5 eran como prudentes. ¿Por qué prudentes? Porque llevaban aceite extra. Y hoy la iglesia ha caído en un conformismo. El conformismo nos lleva a relajarnos, a dormirnos espiritualmente, y no somos sensibles cuando Dios te está diciendo: levántate porque te necesito. Es hora de pelear la buena batalla de la fe. Ahora es donde yo te necesito y te he cogido a ti para este último tiempo. Tú eres la generación del rapto y voy a hacer cosas grandes contigo, pero necesito que reacciones. Pero como todo creyente hay una lucha interna, amados hermanos, porque desde que Adán y Eva cayeron, entró en maldición el ser humano. Entró una naturaleza pecaminosa, amados hermanos, que hasta el día de hoy es una lucha con el hombre interior. Es una lucha, es una pelea. Muchos quieren levantarse, muchos en la mente tal vez viene esa inquietud de decir: voy a buscar más a Dios. ¿Cuántas veces no le habrá venido? Ya voy a ser diferente, ya voy a cambiar, ya no voy a ser el mismo, me voy a meter más con Dios. Y pasan los días y te das cuenta que estás peor, ¿verdad? Muchas veces en tu mente y en tu corazón tú planeas o diseñas algo que vas a hacer, pero hay una lucha con la vieja naturaleza. Esta naturaleza pecaminosa no se va a ir de nosotros hasta que seamos redimidos por siempre con un cuerpo incorruptible. Entonces, muchas de las veces yo veo creyentes que quieren cumplir un objetivo y no pueden. Y normalmente ese objetivo espiritual que tú tanto deseas, que quieres crecer y madurar, muchas veces no lo consigues porque hay un impedimento en ti mismo. Hay una lucha. Tú quieres hacer el bien, pero ves que haces el mal. ¿Verdad o no? Y esto el apóstol Pablo lo dejó muy claro en el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro muy profundo. Amén. Pero es un libro que nos enseña la lucha que también el apóstol Pablo llevaba. Y para ello vamos a estudiar Romanos capítulo 7. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de Romanos 7. Vamos a ver qué pasaba con el apóstol Pablo. Porque esta lucha, hermano, la vamos a tener hasta que seamos redimidos por la eternidad. Romanos 7:14 dice así: porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cuántos saben que la ley es espiritual? Cuando la Biblia habla de ley, ¿a qué se refiere? A los mandamientos, ¿verdad? A los mandatos de Dios, sus órdenes, sus estatutos. Dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién está hablando eso? El apóstol Pablo. Al igual que el apóstol Pablo, usted y yo estamos bajo esa naturaleza pecaminosa. Amén. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Mire cómo habla el apóstol Pablo. Eso denota que muchas veces en el creyente queremos cumplir un objetivo de crecer más en Dios, porque vamos a referirnos en el crecimiento espiritual. Queremos un objetivo de tal vez vamos a orar un poco más, vamos a ayunar un poco más, vamos a estudiar más la palabra, y cuando te das cuenta, en ese momento es un momento de euforia, pero pasan las horas y esa euforia comienza a menguar y te das cuenta que lo que querías hacer no lo estás haciendo. ¿Cuántas creyentes dicen voy a estudiar más la palabra? Y cuando nos damos cuenta están más enganchados en el móvil y en el televisor. ¿Pasa o no pasa? ¿Cuántas veces tú dices voy a ponerle media horita más de oración? Y cuando te das cuenta
cuenta, en esa media hora de oración, comienzas a divagar, comienzas a tener entretenimiento, al final no oras. Y así muchos objetivos queremos buscar, pero no lo alcanzamos. Y es así como la novia. La novia velaba y escuchaba a su amado. Pero ella decía, ¿por qué he de vestirme si ya me he desnudado y ya estoy en la cama? Así le pasa hoy a la iglesia. ¿Por qué he de escuchar la voz del Espíritu Santo que me está despertando en esta preciosa tarde? Pero mire, seguimos leyendo, dice, sino lo que aborrezco, eso hago. Y usted sabe que esta naturaleza pecaminosa, ¿cómo viene del mundo? Dice que esta vieja criatura viene viciada. ¿Cuántos vicios de pecado traemos del mundo, amados hermanos? Mira, hermano, aunque Cristo nos haya salvado, aunque Cristo nos haya justificado, regenerados y santificados, la lucha con nuestra carne es diaria. El peor enemigo del creyente es la carne. La carne se levanta contra las cosas espirituales. Jesús lo dijo a los apóstoles: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Entonces es un combate, hermano. Es una lucha que usted y yo tenemos que pelear. Amén. Y esa lucha solamente la podemos ganar. ¿Cómo, amados hermanos? La podemos ganar con Cristo. Amén. Porque Cristo venció el pecado y la muerte. Pero no significa que ya somos cristianos y se acabaron las luchas. Es más, es donde más vienen las luchas. Es donde más el Señor te dice: hija mía Rosa, hijo mío Jairo, levántate porque te necesito. Un ejemplo. Y tú dices: amén, acepto la invitación, acepto el llamado. Pero cuando te vas a tu casa, cuando vas al trabajo y comienzan los afanes, las ansiedades y comienzan los miedos y los temores, arropan todo ese llamado y toda esa ilusión por servir a Dios. Porque, hermano, todos tenemos ilusión de servir a Dios, ¿o no? Todos tal vez tengan ilusiones de ser predicadores de Jesucristo. Hay algo hermoso que predicar a Jesucristo, hermano. No hay nada más hermoso que predicar el Evangelio de Jesucristo. Y todos tenemos esa ilusión, ese deseo. Pero hay una lucha, es como que una muralla se pone entre nosotros. Es el yo, es nuestra carne. Y el apóstol Pablo lo había entendido. Yo soy carnal, vendido al pecado. Pero no queda ahí. Continuemos, dice el versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mucha gente coge estos versículos y lo interpretan a su manera, para justificar su falta, y te dicen desde un altar que el que cometió el pecado no es la persona, sino el pecado que mora en mí. No, Señor. No quiere decir eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en ningún momento está diciendo que él no cometió el pecado, porque todos los que cometen pecado llevan su consecuencia, ¿o no? Tenemos una responsabilidad que pagar, y dice que la paga del pecado es muerte, amados hermanos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que siempre, mientras estemos en esta tierra, no vamos a ser libres de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa va a estar ahí siempre. Pero ¿qué dice? Os he dado poder, amor y dominio propio. Yo sé que en mí reina el pecado. Yo sé que en mí reina la naturaleza pecaminosa. Yo sé que en mi vida está eso, pero no me voy a dejar vencer. ¿Cuántas veces, hermanos, dicen nos vamos a levantar por la mañana? Y a mí me ha pasado. Y entra el sueño, entra la pereza. ¿Entra o no entra, amados hermanos? Amén. Muchas veces dice: bueno, yo no le voy a decir nada al pastor, pero me voy a meter en un ayuno de 1 día o 3 días. Y cuando te das cuenta, lo vas a hacer, entró el desánimo. O si no, comenzó a entrar un montón de cosas para arropar lo que tú estabas sintiendo. Y esto es todos los días. Mire, hermano, usted se pone a orar y es donde más vienen los dardos del enemigo. Es donde más vienen los recuerdos del
eso es que el creyente tiene que estar revestido, como estamos viendo en los ayunos, de toda la armadura de Dios. Y uno de ellos decía que sobre todo el escudo de la fe, ¿para qué? Para apagar los dardos del maligno. El dardo del maligno va a venir y te va a influenciar y te va a decir, acuérdate lo que tú eras allá afuera, todo lo que hacías. Amén. Y comienza a entrar el sentimiento, ese sentimentalismo, hermano, y ese emocionalismo y ese melancolismo, hermano, que es terrenal y que muchas veces arropa y absorbe lo espiritual. Eso está pasando en la iglesia. Hay una lucha. Y yo sé que tal vez ustedes no me dicen nada, pero hay una lucha interna. Usted quiere dar un paso y se da cuenta que da 10 pasos para atrás. Usted quiere dar 3 pasos y cuando se da cuenta da 15 pasos más para atrás. Porque esa lucha no sabe usted combatirla. Y yo les voy a dar la estrategia para combatir esa lucha interna más adelante. Pero continuemos, dice. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Cuántos saben que la carne no mora el bien? ¿Qué mora en la carne? De hecho, siempre lo diré, todo lo bueno proviene de ¿quién? Y todo lo malo de nosotros, amados hermanos. Nosotros somos malos, Él es bueno. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer bien está en mí, pero no lo hacerlo. Dígame si la novia no quería levantarse. La novia da a entender que lo está escuchando, pero no quiere. A veces decimos, Señor, quiero llenarme más de tu presencia. Quiero ser como aquellos hombres que hablan la Biblia. Quiero ser como el apóstol Pablo, quiero ser como Moisés, quiero ser como una Débora, como una Ruth. Pero a la hora de la verdad, hermano, llegó esa naturaleza pecaminosa. Y es una lucha ahí con la carne y el espíritu. La carne te dice, no lo hagas. La carne te dice, no vas a conseguirlo. La carne te dice, no puedes. Ella se revela constantemente contra las cosas del espíritu. Es más, la carne odia las cosas del espíritu. La carne rechaza el ayuno, la oración y la vigilia. Por eso es que hoy en día la iglesia, hermano, está acomodada. Porque lo que busca es más emocionalismo. ¿Le gusta la carne la emoción? Claro que le encanta. Hermano, es una de las cosas que más le encanta, el emocionalismo. Le encanta el entretenimiento. Muchísimo. De hecho, la iglesia hoy en día se ha vuelto electrónica, pero no electrizante. Entonces, cuanto más tú quieres acercarte a Dios, te das cuenta que más retrocede. Porque todavía no sabes batallar contra tu carne. Y tenemos que saber batallar con nuestra carnalidad, con esta naturaleza pecaminosa que va a estar hasta ahí, hasta que Cristo venga por su iglesia. En ese momento nos despojamos de esa carne. Pero mientras tanto hay que pelear. Amén. Y no golpeando como que golpea el aire. Golpeo mi propio cuerpo a través de los sacrificios espirituales, a través del ayuno, de la oración, golpeo. Por eso digo, es necesaria que mi carne mengue y que el espíritu crezca. Pero en el momento que la carne está crecida, por mucho que tú tengas intenciones bonitas, por mucho que tú estés dispuesto a buscar como aquellos escribas y aquel joven rico, se queda simplemente en una emoción. Porque no sabes todavía batallar. Pero vamos a ver qué dice, porque esto está bonito. Dice el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la ley de Dios? Amén. Ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura se deleita en Dios. Por supuesto, hermano. Nos deleitamos y queremos más de Dios. Pero hallo la ley que la carne también se revela contra la nueva criatura. Y ahí está, la nueva criatura y la vieja criatura en un ring. Todos los días, desde que te levantas. A veces con los malos pensamientos, a veces con los deseos, a veces con las emociones, a veces con lo que te gusta. Y ahí es un ring continuo. Imagínense un ring, la carne y la nueva criatura. ¿Y cómo yo me tengo que enfrentar a ella? ¿Cómo es que yo
dice el 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Mi mente quiere buscar más a Dios, pero mi carne dice, no, Señor. Es más, invite usted a la iglesia a comida y muchos aparecen. Invite usted a la iglesia en ayuno y pocos son los que aparecen. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué usted cree, hermano? Claro está que si hay trabajo, pues se entiende. Si hay un compromiso, hermano, que necesita atender a personas, se entiende. Pero normalmente pasa eso en la iglesia, ¿o no? Empezamos con la oración del matutino, empezó mi esposa aquí a orar, pero después se vio ella sola. Muchos dicen, te seguiré donde quiera que tú vayas. Pero al final del camino es donde se ve quiénes son los que siguieron hasta el final. De miles y miles de personas que Jesucristo alimentó, los alimentó espiritual y físicamente, ¿cuántos quedaron en el aposento? ¿Cuántos? ¿Quién me lo dice? 120, amados hermanos. 120 de miles y miles de personas que fueron conquistadas a través de milagros, de prodigios, de señales. Solo 120. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna en nosotros. A veces, como cristianos, somos muy rápidos a decirle el diablo, el otro. Y ciertamente el diablo hace su trabajo. Pero el diablo lo único que hace es ponerte la tentación en bandeja de plata. La trampa, ¿ven? Como estábamos hablando del monito. Él hace el hueco, el monito mete la mano, coge la avellana o coge el maní, y cuando aprieta, ya no puede sacar la mano. Así hay muchos creyentes. ¿Y saben cuál es el problema? No es que no puedas, es que no quieres soltarla. Porque si el monito soltara, volvería a sacar la mano. Y hay veces que nos pasa a nosotros, que hay ataduras, y solo usted conoce, hermano, lo que voy a decir ahora. Tal vez usted tenga ataduras hace años. Tal vez haya vicios que usted todavía no sepa vencer. Pero hoy en el nombre de Jesús y a través de la estrategia de la palabra, los vamos a conquistar. Vamos a vencer. Porque hay muchos vicios, hermanos, de pecado. Amén. Pero dice, continuemos, amados hermanos, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, mira hasta dónde llegó el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si lo leyéramos hasta ahí, dijéramos, bueno, aquí no se puede conseguir el objetivo. Aquí ya no se puede hacer nada. Si el apóstol Pablo está diciendo eso, imagínate nosotros. Pero el apóstol Pablo no termina ahí. Continúa la carta y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas en la carne a la ley del pecado. No que esté sujeto al pecado, sino que sabe que esa carne está ahí siempre. ¿Comprenden, amados hermanos? No vayan a interpretar la escritura incorrectamente. Miren, ahora en el curso de teología hay tres formas. Hay una que es un contexto rápido, que es que usted coge 2 versículos y de ahí usted saca una información. Hay otro que es un contexto normal, supongamos usted lee Romanos 7, del 1 al 10, un contexto normal. Pero hay otro que es el gran contexto cuando usted lee todo el capítulo. Por eso es que el creyente, para sacar un contexto bien, tiene que leer todo el capítulo. Por eso hoy en día hay doctrinas erradas y diabólicas, porque han cogido un versículo para sacar fuera de contexto y se hacen ellos mismos un pretexto. De hecho, este capítulo tiene una línea tan delgada que como no sepas interpretarlo, cuando te das cuenta lo que hace es solamente justificar tu pecado y tu maldad. Por eso uno tiene que meterse, hermano, a aguas profundas, a la palabra de Dios. Porque tenemos que saber pelear con nuestra carne. Y dice el 8, que este es el que me gusta, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos adoran a Dios? Hasta ahí está bonito, ¿verdad? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vio? Que da a entender que el apóstol Pablo no estaba en pecado. Da a entender que el apóstol Pablo vivía en el
sabía que en la condición que estaba, sabía que estaba en un cuerpo lleno de naturaleza pecaminosa. Y eso lo debemos entender, amados hermanos. La naturaleza pecaminosa va a estar ahí siempre, pero a través del dominio propio yo la sujeto. Si la ira que está en la naturaleza pecaminosa, ¿cuántas veces no viene la ira? Un ejemplo. Y a veces viene con ganas de reventarlo todo. Pero si yo tengo el dominio propio, si yo tengo el poder, voy a poder vencer esa ira. Voy a poder sujetarla en el nombre de Jesús. La cuestión es que la naturaleza pecaminosa gane la batalla con la nueva criatura. Y si la naturaleza pecaminosa gana a la nueva criatura, le damos rienda suelta al hombre iracundo. Y cuando te das cuenta, hermano, el sol se pone sobre tu cabeza. Y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Puedes tener la razón, porque seguramente incluso tendrás hasta la razón, pero en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Calmarte. Ser ese fruto que estuvimos hablando, pacífico. Amén. Y saber, hermano, controlar nuestras emociones y nuestros impulsos. Por eso el apóstol Pablo dice, mi conciencia está tranquila, estaba libre, porque él no vivía conforme a la carne, sino que vivía conforme al Espíritu. Y si usted lee el capítulo 8, que le voy a dejar de lección, usted estudie el capítulo 8, cómo es la vida en el Espíritu. Ya no vivimos conforme a la carne, ya no somos deudores a la carne, ya no estamos esclavizados al pecado, ahora somos libres por Cristo. Pero nunca podemos olvidar que va a estar esa lucha interna todos los días. ¿Comprenden, amados hermanos? ¿Me hago entender? ¿Está esa lucha o no está esa lucha? Cristo te está llamando, Cristo te está buscando y tú dices, sí, lo voy a buscar más, me voy a meter más con Dios. Y pasó el día y después dice el pastor, pero no digo que iba a buscar más a Dios. No digo que iba a consagrarse más a Dios. Tal vez muchos piensen que el objetivo, me voy a bautizar a las aguas. Y cuanto más tú te quieres bautizar en las aguas, más te das cuenta que retrocedes. Más te das cuenta que hay una lucha que te impide llegar al objetivo. Por eso es que tú tienes que saber pelear. En esta tarde vamos a saber pelear con esa lucha eterna. Vamos a saber pelear en el nombre de Jesús. Y vamos a salir vencedores en el nombre de Jesús. No le demos más rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. Porque cuando ella toma dominio, hermano, es como que una nube negra se nos opaca en la cabeza. Y ya no vemos lo que veíamos antes. Si antes veíamos al autor y consumador de la fe, ahora no vemos nada. Si antes veíamos al sol de la justicia, que es el Cristo de la gloria, ahora solamente vemos miedo, solamente vemos aflicción, solamente vemos temores, y solamente vemos afanes, y solamente vemos persecución, y solamente vemos problemas. Pero cuando la nube se va, vemos paz. Vemos la gloria de Dios. Y podemos decir, soy victorioso. Y podemos decir, diga el débil, fuerte soy. Porque yo sé que soy débil. Dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Que soy, hermano, vendido al pecado. Pero tengo a Cristo. Y porque tengo a Cristo ya soy libre de la esclavitud. No me pueden decir, hermano, que hay gente que te dice, es que no puedo, pastor, es que soy débil. Y dígame, ¿quién no es débil en la iglesia? Todos somos vulnerables a la naturaleza pecaminosa, por supuesto. Pero más es el grande que tengo yo dentro que el que está en el mundo. Si Él conquistó, hermano, si Cristo dice que murió sin pecado, es que murió sin pecado. Dice, yo he vencido al mundo. ¿Cómo ustedes no vayan a poder vencer? Si me tenéis a mí, dice el Señor. ¿Comprendemos, amados hermanos? Miren, vamos a seguir. Vamos a ver qué le dice en 2 Corintios 12, 9, 10. Para luchar con esta naturaleza pecaminosa, le vamos a llamar esta palabrita, gracia. Esta es la clave.
gracia. ¿Y qué es gracia, hermano? ¿Qué es gracia? ¿Alguien que me lo diga? Don inmerecido. Con esta gracia usted va a poder luchar con su naturaleza pecaminosa. Mire lo que le dijo al apóstol Pablo, dice en 2 de Corintios, Gabriel 12, capítulo 12, alabado sea el Señor. Capítulo 12, 2 de Corintios, capítulo 12, 9, 10. Le dice esta respuesta del Señor. Versículo 12, 9, 10. No, Gabriel, 12 es. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí también, como no hagas una buena interpretación, hay mucha gente que le da rienda suelta al pecado y dice, como el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, sigo siendo adúltero, sigo siendo fornicario, sigo teniendo vanidad en mi vida, sigo dándole rienda suelta a la ira, como el poder de Dios se perfecciona. ¿Es correcta esa interpretación? Es incorrecto, amados hermanos. Dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí ¿qué? El poder de Cristo. Amados hermanos, somos débiles, pero en Cristo somos más que vencedores. Amados hermanos, somos débiles y vulnerables, pero en Cristo somos victoriosos. No podemos estar bajo el yugo del pecado. El yugo se rompió en el momento que aceptaste a Cristo como Salvador. Ya no estás esclavo bajo Satanás ni bajo su influencia. Ahora estás bajo la gracia del Cordero de Dios. Y esa gracia es el poder de Cristo. ¿Y saben lo que hace esa gracia? Vámonos a ver, porque amados hermanos, este versículo es tremendo. Tito 2, 11, 12. Para que ustedes vean por qué a través de la gracia podemos de alguna manera dominar nuestra carnalidad y nuestra naturaleza pecaminosa. Alabado sea el Señor. Mira, amados hermanos, antes de leerlo, quiero que ustedes tengan claro esto. Yo lo hablé en el ayuno, pero lo voy a hablar ahora porque había hermanos que no estaban. En el cristianismo hay varias líneas muy delgadas y muy finas. Amén, que hay que tener mucho cuidado. Pero yo les voy a hablar de dos líneas que no podemos traspasar bajo ningún concepto. Amén. La primera línea, con respecto a este versículo que vamos a leer, es pensar, escúchenme bien hermanos, miren, la primera línea es pensar que al estar en la dispensación de la gracia, ya nos da derecho a vivir en el libertinaje del pecado. Eso fue una doctrina del calvinismo, se le llama doctrina del calvinismo, donde salvo, siempre salvo. Esta doctrina enseña que la salvación no se pierde. Si esto fuera así, amados hermanos, habría que cerrar la puerta de la iglesia y podemos seguir viviendo como nos da la gana. Porque como soy salvo, en mí en una ocasión me dijeron, no pasa nada, que estés en pecado, tú ya aceptaste a Cristo en su día, tú ya estás salvo, la salvación no se pierde. Incorrecto, la salvación se pierde. ¿Y cómo es eso? ¿Que la salvación me la quita y me la da? No, simplemente que tú rechazas lo que Dios te regaló. No valoraste lo que Dios te regaló. Y si no valoras lo que Dios te regaló, pues no vas a entrar al reino de los cielos, tan sencillo como eso, amados hermanos. Así que, salvo siempre salvo, esa salvación que dice que no se pierde es incorrecto. Se puede perder si nosotros no la cuidamos, si nosotros no la valoramos, si no la guardamos. Hermano, corre un gran peligro. ¿Y qué pasa? Te enseña esta doctrina a descansar en la gracia. Entonces, ¿qué pasa? Que descansas tanto en la gracia que lamentablemente y vulgarmente lo
porque ya no viven en santidad. Y son los típicos que dicen, Dios no ve lo de afuera, sino que ve lo de adentro. Pero vamos a ver qué dice Tito 2:11, porque esto está todavía en la Biblia. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Se ha manifestado la gracia o no? Para salvación a todos los hombres. O sea, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios se ha manifestado para todos los hombres, para que alcancen ¿qué? Salvación. Hasta ahí estamos correctos. Pero vamos a ver qué dice el versículo 12, amados hermanos. Dice, miren lo que nos enseña la gracia: enseñándonos que, renunciando a la impiedad. Ya vemos un punto. La gracia me enseña que a renunciar una vida de impiedad. ¿Y en impiedad qué entra? Fornicación, adulterio, amén, ira, chisme, mentira, crítica, cuentos, pleitos. La gracia nos enseña a renunciar. Y dice, y a los deseos mundanos. O sea, todo lo que es lujuria, todo lo que es inmoralidad sexual, se tiene que ir de un creyente que vive bajo la gracia. Esta es la gracia. Con la gracia podemos hacerle frente a nuestra carnalidad. Y dice, ya no queda solamente ahí, dice, vivamos en este siglo. ¿A qué siglo se refiere? Al siglo I. Se refiere a todos los siglos que vayan pasando. Dice, vivamos en este siglo sobria. Lo diferente a sobrio es ebrio. El sobrio está claro. Amén. Usted ve un sobrio, ¿cómo anda? Anda bien. Amén. No tambalea. Hay muchos que han tambaleado en la doctrina porque no están sobrios en la palabra. Le han faltado el respeto, le han añadido a la palabra y le han quitado. O si no, lo han interpretado conforme a su mente y a su raciocinio humano. Y dice, sobria, justa y piadosamente. ¿Qué me enseña la gracia? A renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente, que habla de una vida pura. Mire qué bonito. Así que cuando le vengan con ese mensaje, usted ya tiene las armas. ¿Estamos claros, amados hermanos? ¿Podemos con la gracia de Cristo vencer esa lucha interna? Por supuesto, amados hermanos. Pero no queda ahí. Romanos 6, 1, 2. Ay, este libro de Romanos es tremendo, hermano. Romanos 6, 1, 2. Mire lo que dice. Sí, porque algunos dicen, bueno, estamos en la gracia que abunda el pecado. Pero dice la Biblia en Romanos 6, 1, 2, el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta. Le pregunta a los romanos, ¿tendremos que perseverar y seguir en el pecado para que la gracia abunde? Viene la contestación en el versículo 2. Gabriel, póngalo el 2. En ninguna manera. ¿Lo comprendemos, amados hermanos? Así que los que estén así, hermanos, no se pongan a discutir. Si no quieren escucharle que sigan viviendo así, cuenta le tenemos que dar es a Dios. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿quién ha muerto al pecado? Amén. La nueva criatura, todos los que hemos sido nueva criatura, hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Ah, hermano? Porque la gracia hemos visto que nos enseña todo lo contrario. A renunciar, a rechazar la impiedad y los deseos mundanos, a vivir una manera justa, piadosa, amén, y santa delante de Dios. ¿Cómo viviremos aún en él? Pero mire más abajo, versículo 12, Gabriel, hasta el 14. No le he querido leer todo, pero mire qué dice el 12, tremendo esto. 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aunque yo sé que en mí está la naturaleza pecaminosa, no debe de reinar el pecado, no debe de reinar la inmoralidad, no debe de reinar la iniquidad, no debe de reinar la impiedad, porque Cristo me ha hecho ¿qué? Libre. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Hermano, ¿y cuánto no se nos levantan deseos?
Esos vicios que usted trae del mundo, y muchas veces viene el dardo del enemigo. Y hay muchas veces tu mente mismo y tu carne dice, uy, ¿cómo haría esto que hacía yo antes? Esos deseos vienen. Aunque usted no me diga nada, eso viene, hermano. Y a veces viene en los momentos que estamos solos. A veces vienen los momentos que comenzamos a ver el Facebook y comenzamos a ver las fotos antiguas. Los vídeos antiguos vienen, los recordatorios. Hermano, porque aunque Dios haya borrado nuestro pecado, nuestra mente no está borrada. Sabemos todo lo que hemos hecho. Y ahí la naturaleza pecaminosa se mete en el ring a pelear para destruirte, para opacarlo del Espíritu. Pero gloria a Dios que nos dejó la gracia. Esa es la gracia, el poder de Cristo. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Si antes presentaba mis miembros para la iniquidad, ahora los presento santos delante de Dios. Y usted sabe cuántas cosas podemos hacer con nuestros miembros. ¿Cuántos pecados no hemos hecho, hermano? ¿Cuántas cosas hemos tocado que a Dios no le agrada? ¿Cuántas cosas hemos visto lo que a Dios no le agrada? Pero ya ahora en Cristo ya no, porque tengo la gracia. Y la gracia me enseña que tengo que renunciar a eso. Amén. Hermano, esto es para dar gloria a Dios. Si usted está serio, bueno, siga serio. Pero yo me gozo porque tengo la gracia. Porque yo vengo de un mundo lleno de vicio, de pecado, de maldad. Pero ¿qué pasa? Vengo a Cristo y le digo, Cristo, sosténme con tu gracia, porque yo soy débil. Mi carne quiere una cosa, pero en el nombre de Jesús y por el poder de la gracia me levanto. No, hermano, cedo. Porque el día que ceda nos sentimos mal. El Espíritu Santo se entristece. Dice, si nos presentamos vosotros mismos, nos está hablando a nosotros, a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros, ahí habla de todos los miembros, a Dios como instrumento de justicia, como instrumentos de verdad, como instrumentos que son leales, que viven en fidelidad. ¿Es clara la palabra o no es clara? Hermana, la palabra es clara. Ella misma habla por sí mismo. Hermano, esto está clarísimo. ¡Qué bendición! Versículo 14, para seguir con la otra línea. Porque el pecado, mire lo que dice, no se enseñoreará de mí. Yo sé que en mí vive la naturaleza pecaminosa, pero yo no voy a permitir que el pecado se enseñoree de mí. ¿Qué es enseñorearse? Que lo esclaviza. Enseñorearse es igual a cuando un señor tenía un esclavo. Yo lo esclavizo. Y el pecado, cuando estábamos apartados de Cristo, sin el conocimiento de Cristo, usted estaba bajo el yugo de la esclavitud del pecado. ¿Usted ha visto el yugo que le ponen a los bueyes? Así estaba usted no podía salir. Pero la gracia, su misericordia y su bondad rompió, pudrió esos yugos. Y ahora soy libre y alzo mi cabeza. ¿Sabe por qué muchos no pueden andar así como hijos de Dios? Porque saben que hacen pecado aún en su soledad, aún en sus noches. Normalmente donde más te viene a atacar el diablo es cuando estás solito. Vienen los recuerdos, los deseos. Y ahí tu carne comienza a alborotarse. Además tú sientes como una opresión. Y tú dices, Dios mío, ayúdame. Hermano, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Corra a la oración. No hay mejor arma para eso que la oración. Y usted, aunque sienta, hermano, cuántos pensamientos no se me han venido en la oración, pero yo mismo ahí digo, Señor, aquí me quedo, tú me vas a dar la victoria. Porque no quiero que el pecado se enseñoree de mí, aunque yo sé que está mi naturaleza, pero yo le digo no al pecado, no a mi naturaleza. Tenemos que darle, hermano, un gancho a la vieja criatura. Que se quede ahí, soñada. Cuanto más tiempo, mejor. Pero usted sabe que se va a levantar. Amén. Por eso yo doy gracias a Dios y estaba hoy pensando,
Qué bonito es cuando nuestros hijos crecen en el Evangelio. Aunque estén en esa naturaleza pecaminosa, no le han dado rienda suelta a todos los vicios que usted y yo le hemos dado. Entonces, dentro de lo que cabe, va a ser más fácil la batalla que cuando una persona viene enganchada de tanta maldad. Porque es que son muchos pecados que hemos cometido. Aunque Cristo lo haya limpiado, la mente sabe cada uno de ellos. Lo sabe y está ahí. Ahí están guardaditos. Y cuando menos te lo esperas, se levanta esta carne. Y cuando tú más dices, uy, me siento bien, uy, cada vez ya, uy, Señor, yo creo que voy a ser lleno, y te das cuenta que se viene esa lucha. Y se levanta ese ring, y ahora a pelear. Ahí es donde tenemos que decir, bástate de mi gracia. Amén. Pues ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por cuando estoy en la gracia, Él me da poder, amor y dominio propio. La segunda línea, alabados a Dios, hemos entendido, amados hermanos. Muy bien. Miren, aquí tengo otro versículo, lo voy a leer yo, no lo busquen, pero anótelo. Filipenses 2:12 dice que tengamos que tener cuidado con la salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. ¿Eso qué vale? Si enseñan esta doctrina que soy salvo, siempre salvo, no tengo que cuidarla. No tengo ni que valorarla ni guardarla porque ya soy salvo. La Biblia me enseña que Pablo le enseñó a los Filipos que yo tengo que cuidar con temor y temblor. Eso significa que yo tengo que andar un camino recto en esta senda del mal. Eso significa que el Dios de los cielos me está viendo qué hago yo en mi caminar. Hay un cántico que me gusta, que mi abuela me enseñó: cada paso que anda por las sendas del mal, hay un Dios que te ve. El pastor no te ve, los hermanos no te ven. Además tú dices muchas veces, uy, qué bueno, nadie me ve. Nadie me va a decir nada, pero hay uno arriba que te vio toditito. ¿Verdad, hermanos? No, pero me voy a esconder en un búnker, me voy a esconder en un subterráneo y me voy a ir con esa persona, un ejemplo, a lo más bajo y nadie me va a ver. Dice, aunque haga tu casa allá arriba, hermano, allá en las estrellas, de allá Dios te arrancaría. Allá Dios te ve porque Él tiene el control de todo. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él está en todo lugar. Y cuando nadie nos ve, Dios nos ve. Por eso es que tú tienes que cuidar la salvación con temor y temblor. Si estás en la gracia, no cruces esa línea donde dice, bueno, yo descanso en la gracia y hago lo que me dé la gana. No, Señor. Más hay que vivir piadosamente, como dice Tito 2:11-12. Amén. La segunda línea, para ir terminando, es creer que por muchas obras de justicia espirituales y terrenales que haga, más merezco la salvación. Y le he puesto así entre paréntesis o entre comillas, súper espirituales. Estos súper espirituales se creen que por cuanto más ayuno, cuanto más oro, cuanto más vivir, que todo eso es bueno y lo hacemos en la iglesia, me merezco la salvación. Error. Ninguno de nosotros nos merecíamos la salvación, amados hermanos. Por eso dice que es la gracia un don inmerecido, un regalo inmerecido. La salvación es un regalo inmerecido y es un regalo que ya está pagado. Cristo lo pagó en esa cruz. ¿Cómo puede decir mucha gente cuanto más obra de caridad o cuanto más obra de espiritualidad haga, más me gano la salvación? En ningún momento, hermano. Y normalmente estos súper espirituales caen en un error. En ese error donde ya no se juntan con nadie. En ese error donde a todos los que ven tienen pecado y yo soy mejor que todos. Caemos en el error que miramos a las personas por encima del hombro. Y entonces yo ya ando como un ángel. Hermano, que estamos en tierra, que todavía no estamos en las nubes, que pisamos tierra. Y dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Y los súper espirituales se creen tan firmes que creen que nunca van a caer. Oh, hermano, que tengan cuidado. No por cuanto más obras espirituales o terrenales haga, vas a alcanzar la salvación. Mire lo que dice Tito 3:4
4:7. Gabriel, pónmelo ahí. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos? Es una enseñanza más profunda, pero que nos va a ayudar, porque van a venir esta batalla. Es más, esta noche mismo viene la batalla. Pero ¿cómo, pastor? ¿Viene? Dice, pues me le han predicado esto. Ahora me voy a plantar en el ring y voy a coger esos guantes y le voy a dar a la nueva criatura. Pero como usted ya va reforzado, usted dice, yo también me planto en el otro lado. Aquí nos vamos a dar duro. ¿Ah? ¿Verdad, hermano? Y ahí usted esquive y le mete un gancho, un uppercut, y lo manda para arriba y que se sueñe unos cuantos de días. Pero sabe que se va a levantar, hermano. Porque la naturaleza pecaminosa no va a morir hasta que seamos convertidos en un cuerpo incorruptible. Amén. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, o sea, su gracia y su amor para con los hombres, mire qué bonito es esto, dice el 5, Gabriel. Sigamos, Gabriel. Nos salvó, oiga, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque, hermano, no hay ninguno que haya cumplido la ley como la cumplió Jesucristo. Es más, no hay nadie que pueda cumplir su palabra a la perfección. El libro de Juan dice que todos pecamos y que el que diga que no peca, mentiroso es. O sea, usted por mucho que haga, usted puede entregar todos sus bienes, usted puede ser muy dadivoso, usted puede ayudar a los demás, usted puede ser bueno hasta con los pastores y con los hermanos, pero no se va a ganar el cielo. Es más, usted puede orar, ayunar, diezmar, usted puede danzar, usted puede hablar en lengua, usted puede sanar enfermos, usted puede hacer un montón de milagros. Eso no alcanza la salvación. La salvación dice que no fue por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su gracia, amados hermanos. Mire qué fácil de entender. ¿Es fácil o no es fácil? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque por ahí andan enseñando que la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario solamente fue el 60 o el 80%. El 20% lo hacemos usted y yo. ¡Qué doctrina! ¡Qué enseñanza más diabólica y errada! Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo creen? Por eso es el Mesías. Dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice el 6? El 6, Gabriel. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Por eso es que yo estoy agradecido del Señor. Hermanos, porque no es con mis méritos, no es con mi conocimiento, no es con mi inteligencia, no es con mi fuerza, es por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Mire, hermano, desde ahí empezó todo un antes y un después. Si en esa sangre usted y yo estuviéramos destituidos, condenados por la eternidad al lago de fuego y azufre, pero llegó Cristo para deshacer las obras de las tinieblas. Y por último, Romanos 3:20, amados hermanos, y con este terminamos. Alabado sea Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Adrián. Dios le bendiga mucho. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Amén. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley porque no hay nadie que la cumpla. Es más, dice que con que uno que tú infraccionaras en la ley, te hacías transgresor de toda la ley. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso equivale a que fuimos salvos por la obra redentora de Cristo. Somos justificados, regenerados y santificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esas son las dos líneas. Nunca la traspase. Nunca traspase la línea de la gracia, ni nunca traspase la línea de las obras. Porque en el momento que hagamos eso, nos creemos que lo merecemos y no merecemos nada. Dios me los bendiga. Vamos a orar, amados hermanos. Dios bendiga a todos los que nos están escuchando a través de las redes. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo. Amén. Vamos a orar.